entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 7 de octubre de 2016. Juventud saludable, este es el tema de nuestro mes. Antes de morir es el tema de la semana. Principios para vivir a plenitud. Estamos estudiando el Eclesiastés, capítulo 11, algunos versículos finales y el capítulo 12 completo. Les leo una vez más el pasaje. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Juan, el llamado apóstol del amor, dijo: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Eso está en 1 de Juan 4:18. La orden que el Señor Jesús más repitió, según registraron los evangelios, fue esta: no temas. Alguien dijo por ahí que la Biblia tenía 365 veces la orden, no temas. Yo me di a la tarea de buscar todas las veces que la Biblia dice algo parecido, no temas, o algún derivado, no os amedrentéis, no tengáis miedo, etc. Y ciertamente no encontré 365 veces, pero sí encontré más de 200 ocasiones en las que Dios dice a alguien que no debe tener miedo. Escribí un libro donde comparto 32 temas o circunstancias en las que Dios nos dice no temas. El libro se llama Libres del Temor. Pero comparto todo esto para dejarlo como un antecedente muy importante de la enseñanza de hoy. En Dios hay amor y seguridad, confianza, esperanza y fe. Sin embargo, la Biblia usa un concepto muy importante para hablar de nuestra sumisión a Dios, de nuestra fe en Dios, y este tiene que ver con el principio que hoy estudiamos. Este es el principio de hoy: vivamos el temor de Dios. Por eso quise hablar de la orden de Dios de no temer, para que no nos confundamos. Vivamos el temor de Dios. Con todo lo que hemos dicho antes, debemos reconocer que no se trata de miedo a Dios, ni de pavor, ni de vergüenza ante Él. La Biblia dice: el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 14:27. Aquí, evidentemente, el temor es más seguridad que miedo, es más liberación que peligro o pavor. Los eruditos del idioma hebreo, idioma en el que fue escrito el Antiguo Testamento, traducen el concepto temor de Dios con los siguientes conceptos: reverencia, reconocimiento absoluto de la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Así que cuando se nos dice que tengamos temor de Dios, se refiere a que tengamos reverencia ante el Señor, reconocimiento absoluto de esa autoridad, respeto, solemnidad y actitud humilde ante Dios. Personalmente, me gusta definir el temor de Dios con el concepto adoración, es decir, el sometimiento voluntario de la integridad de nuestra vida a su soberanía. Adoración es una palabra que literalmente significa postrarse, postrarse por completo, tumbarse, rostro a tierra, delante de Dios, que teológicamente o en cuestión práctica significa sometimiento. Adoración es sometimiento, es reconocimiento de la soberanía de Dios sobre nuestra vida. El pasaje que hoy estudiamos otra vez nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Se trata del todo de nuestra vida, el centro de nuestra existencia, la clave de nuestro vivir, la manera de vivir a plenitud. Así que no se trata de tener miedo, sino de tener a Dios presente en nuestra vida, de convertirlo no solo en nuestra primera prioridad, sino nuestra prioridad fundamental. Primero Dios en nuestra vida. En segundo lugar, nuestro matrimonio y Dios. En tercer lugar, nuestros hijos y Dios. Después, lo que quiera usted, profesión y Dios, etcétera, etcétera. Es decir, Dios no solo está al principio, está en todas las prioridades de nuestra vida. Isaac, mi hijo mayor, me enseñó una excelente definición del concepto bíblico temor de Dios. Se las comparto. Él define así el temor de Dios: quedarse profundamente impresionado ante Dios hasta perder el habla.
Me gusta esta definición. Tiene que ver con entregarse a Dios, con convertirnos, con ser sus seguidores y reconocer que se trata de un honor, un enorme privilegio y, por supuesto, no de una carga, sino de un privilegio honorable. Ahora bien, la mejor manera de explicarnos el temor de Dios es verlo en acción. Permítanme compartir con ustedes una definición práctica, en acción, es decir, del temor de Dios en la vida de algunos personajes de la historia de la fe. Les cuento. Temor de Dios es lo que hizo que José el soñador perdonara a sus hermanos y aceptara que todos sus sufrimientos tenían un propósito supremo. Vayamos más atrás. Temor de Dios es lo que hizo que Noé obedeciera a Dios en aquella aventura desconocida y construyera aquella enorme arca salvando a su familia y a los animales. Temor de Dios es lo que hizo que Abraham dejara su casa y su parentela para seguir la voluntad de Dios y formar una nación de creyentes en un único Dios. Temor de Dios es la seguridad que expresaron Gedeón y sus 300 soldados cuando enfrentaron a los miles de madianitas y los vencieron, con teas ardiendo y a gritos. Temor de Dios es la obediencia que manifestaron los hebreos cuando destruyeron, a gritos también, las murallas de Jericó. Temor de Dios es la confianza absoluta que experimentó David cuando enfrentó a Goliat y lo mató con una honda y una sola piedra. Temor de Dios es lo que hizo que María aceptara el tremendo desafío de ser el instrumento para que el Salvador naciera. Temor de Dios es lo que hizo que José aceptara a María a pesar de que sabía que el vientre llevaba un hijo que no era de él. Temor de Dios es lo que hizo que los magos de Oriente hicieran aquel extraordinario y aventuresco viaje. Temor de Dios es la paz que experimentaron los apóstoles cuando el Señor calmó la tempestad que los tenía aterrorizados. Temor de Dios es la fe que expresaron la mujer enferma de flujo de sangre, Bartimeo el ciego, el leproso que regresó, Jairo el principal que tenía una hija enferma, la mujer sirofenicia y los muchos otros que fueron sanados milagrosamente por el Señor. Temor de Dios es la fuerza con la que los 4 amigos del paralítico agujeraron el techo de la casa para llevarlo ante Jesús. Temor de Dios es lo que hizo que es lo que hizo que Juan el Bautista confrontara a Herodes y después aceptara voluntariamente su destino. Es necesario que yo mengüe, dijo Juan, para que él crezca. Temor de Dios es lo que impulsó a Esteban a declarar la verdad y convertirse en el primer mártir del cristianismo. Temor de Dios es lo que hizo que un legalista, perseguidor de cristianos como Pablo, se convirtiera a Jesús y ahora él fuera el perseguido. Temor de Dios es lo que hizo que miles de cristianos sufrieran el martirio en el circo romano en el primero y segundo siglo y morían cantando, perdonando a sus enemigos y orando a Dios antes que atreverse a renegar del Señor. Temor de Dios es lo que hizo que Martín Lutero, un monje agustino, enfrentara al poder religioso de su tiempo para defender la verdad. Y le hizo decir, mi mente está cautiva por la palabra de Dios. Temor de Dios es lo que hace que usted y yo nos levantemos cada mañana y salgamos de la casa a la inseguridad de la ciudad, confiando en que podremos cumplir con nuestra tarea. Temor de Dios es lo que hace que dejemos a nuestros hijos en la escuela, en la parada del camión, en el transporte escolar o en el metro y confiemos en que habrán de regresar, sanos y salvos. Temor de Dios es lo que me hizo dormir tranquilo una noche en la que después de un infarto, una doctora me dijo que yo podía morir. Mi esposa y yo nos besamos y ambos dijimos, Dios hará un milagro. Temor de Dios es lo que me impulsa a mí, este inútil siervo, a esforzarme por compartir con usted el mensaje de la palabra, creyendo con todo mi corazón que puede ser bendición para usted, ya sea que yo le conozca a usted o no, ya sea que usted asista a mi congregación o no, no importa. Temor de Dios es lo que nos da seguridad a usted y a mí que un día estaremos juntos, reunidos ante el Señor para alabarle por la eternidad. Vivamos el temor de Dios y vivamos a plenitud antes de morir. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana otra vez para seguir estudiando la palabra del Señor. Dios le bendiga. Nos vemos mañana. Ay, mi vida, mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios